Esto es una culata. Esto es una pinza de freno. Eso es una pinza de freno. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo vamos a mejorar la frenada de este coche, del Audi. Porque claro, vamos a duplicar la potencia de serie y entonces tenemos que parar todos esos caballos extra. Mejorar la frenada es una cosa bastante importante a la hora de hacer un swap, que dupliquemos la potencia en este caso, por ejemplo, porque hay que parar todos esos caballos extra y que el coche vaya compensado con lo que estamos haciendo. En este vídeo os voy a explicar un poquillo más técnicamente cómo hice la adaptación de estos frenos en plan low cost y sacar una frenada bastante potente de 6 pistones delante y 4 más pinza de freno atrás. Lo que nos lleva directamente a presentaros las piezas que vamos a montar. Esta pinza es una 6 pistones proveniente también de un, me parece que era un Cayenne o un Touareg. Es la Z18 ZR, la R es porque es del lado derecho. Es una pinza barata de encontrar porque las montaron bastantes Touaregs y en la época hubo bastante venta de ese coche. Y son las piezas que va a llevar delante. No tenéis que modificar nada para esta mangueta, va directamente anclada en la mangueta de serie. Lo único, hay que comprar tornillos más fuertes, de dureza 20 por lo menos, porque para anclarla en la mangueta necesitas tuerca y tornillo. No va como las otras que van roscadas aquí, las de serie. Para que veáis una comparación entre estas dos pinzas, ya veis que esta es muchísimo más grande que esta, porque también tiene 2 pistones más, pero en la vida real este es un iPhone y ya veis, entra perfectamente dentro, aún sobra un rato, un cacho. Y aquí igual. Los discos delanteros que voy a montar son unos discos DS3 8P porque dan lo que es el desplazamiento perfecto para el centraje con la pinza. Es lo más importante en estos casos de adaptación de frenada, para no tener que meter adaptadores aparte de lo que va en la mangueta. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para que los discos de DS3 8P os valgan para vuestro Audi A4? Hay que ampliar este hueco. El buje del S3 creo recordar que era de 57 y este estamos hablando de 66. Entonces tenéis que ampliar lo que es este buje en un tornero. El resto os vale todo. Este, por ejemplo, son unos discos que pillé en eBay bastante bien de precio. Creo que recordar que eran Zimmermann y tienen un grosor de 30 milímetros. Son unos buenos discos. Están tanto perforados como rayados. Yo lo que hago primero para montar esta pinza, como no se puede colocar el disco hasta que lo tienes montado, yo lo que hago es, primero montamos este tornillo de esta manera. Vale, ahora que tenemos colocada la pinza con un tornillo directamente a la mangueta, lo que os decía, tornillo pasante. Bueno, comentaros que me ha faltado aquí una cosilla cuando estábamos montando las pinzas de freno delanteras, es hacer un casquillo que entre por el tornillo para que no quede esa holgura cuando lo vamos a poner. Es un casquillo que lo haces en tornero, ahora mismo no recuerdo las medidas y ya tengo todo montado, por eso no puedo desmontarlo para enseñároslo. Dureza 20 y tuerca con blocante. Lo que tenemos que hacer, yo lo coloco así. Entonces, como estos bujes no tienen para centrar el disco, aún pesan los discos, yo primero lo meto así, aproximo un poco la pinza y ya va al sitio. Entonces ahora es cuando metemos el otro tornillo por atrás y metemos la tuerca del lado contrario. Vale, para sujetar el disco mientras que no ponemos la rueda, lo que hice es meterle un tornillo y así ya lo podemos girar.
Como podéis observar, lo que es el offset del disco a la pinza nos queda perfecto. Por cierto, los discos son de 345 milímetros. También hay gente que pone de Mercedes de 350, pero yo creo que hay más mercado de repuesto en el 38P. Como podéis ver aquí, el offset del disco, lo que es el ET, como si fuera una llanta, que nos queda perfectamente centrado entre los dos marcadores de la pinza. Queda a la misma distancia de aquí que de aquí. Eso quiere decir que está la pinza bien centrada. Por eso os digo que esta pinza, sin hacerle nada, es llegar y poner. Lo único que tenéis que hacer es este disco, que se me adapta mejor que los otros, pues he decidido poner ese, de S38P. Y ahora nada, meter las pastillas es súper fácil en estas pinzas, de hecho no tienes que desmontar nada, solamente después meter el pasador para sujetarlas. Como podéis ver, las pastillas son bastante decentes, son casi más grandes que mi mano. Y esto nada, colocarlas es súper sencillo, se colocan así, tienen esta letina para sujetarlas y después un pasador. Estos los llevé a chorrear y lo que pasa es que quedaron pues poco pintados y se han oxidado, porque estas piezas ya las tuve funcionando en este coche. Entonces van a ir así y cuando me toque cambiar pastillas pues cambiaré también el kit de sujeción. Ya estarían sujetadas y ahora solo hay que meter el tornillo de 13 por este lado. Como podéis ver, la pastilla apoya perfectamente en el disco, dejándole un borde pequeñito, que es lo normal, pero cubre todo lo que es la superficie de frenado de este disco. Para los frenos delanteros voy a montar latiguillos de freno metálicos, como los traseros, pero en este caso van directamente con una cabeza recta a la pinza. El soporte iría ahí y el latiguillo aquí. Vale, y ahora nos quedaría montar aún las líneas de freno que vienen de arriba, que están desmontadas, está desmontado el módulo ABS, para colocar aquí junto el soportito este. Y ya quedaría así. Ahora que ya tenemos claro lo que es la frenada delantera, nos podemos poner con la frenada trasera para poder adaptar la doble pinza que quiero montar. Al meter la pinza de 4 pistones, en este caso, nos quedamos sin el freno de mano. La pinza de serie trae lo que es el freno de pedal incorporado con el de mano. Las de 4 pistones, en este caso, solo traen el accionamiento hidráulico, que ese solo nos funciona con el de pie. Para poder poner un freno de mano tenemos que adaptar una pinza a mayores que nos haga esa función, que haga la función mecánica del freno de mano. Y para eso necesito diseñar una pletina que nos permita alinear las dos pinzas de freno con el disco de freno que voy a utilizar, que en este caso es de un S4B8. Son 330 milímetros de disco y nos adapta perfectamente para las pastillas de freno de las 4 pistones. La de un pistón que va a quedar para freno de mano solo va a morder en la mitad del disco, ya que es un disco bastante grande para esa pinza. Pero como os digo, es una pinza solo para el freno de servicio, entonces no va a estar utilizando el disco al pisar el pedal. Lo que va a absorber la frenada en realidad va a ser la pinza de 4 pistones. Vale, el soporte de las pinzas traseras, lo que hice fue primero diseñar un soporte en madera, porque no tengo impresora 3D, si no lo haría en 3D y ya más o menos iría al sitio. Pero lo que hice fue diseñarlo en madera, ir corrigiendo los fallos que tenía a la hora de acoplar las pinzas y después ese mismo soporte sacar las medidas en CAD y mandarlo a hacer en mecanizado. Tuve que repasarlo un poquillo con la radial en algunos puntos para hacer algunos rebajes y dejarlo un poquillo más presentable antes de pintar, pero por el resto más o menos fue el sitio. Y la pregunta que me vais a hacer: ¿se puede homologar ese soporte o se puede homologar esas cosas? Como va anclado con tornillos al chasis, en este caso la mangueta, sí que podemos homologarlo, ya que el ingeniero puede calcular las fatigas de esos tornillos y de esa pieza. Y ahora que tenemos el soporte terminado, nos ponemos manos a la obra. Lo que vamos a utilizar es una pinza trasera de un Audi A8 D2. Es el típico A8 de 4200 V8, típico de los constructores de la época de los 2000. Y aquí ya la he rebajado un poquito porque me llega a tocar un pelín en la llanta, que la tengo un poquillo doblada. Entonces le he rebajado un poco, pero ya veis que es una pedazo pinza que incluso se podía rebajar casi todo este trozo. El otro, al tener solo lo que va a ser el freno de mano en esta pinza,
vamos a tener que tapar esto, pero dejarle un respiro para que no pille vacío y pueda trabajar bien el pistón. Lo voy a hacer así, no sé si está bien hecho, si no, así va a quedar esto sin quedar sellado y sin que pille vacío, que pueda actuar bien el pistón. Vale, la referencia de la pinza es esta, para si queréis hacerle el mismo transformación a vuestro coche, tenéis esta referencia. Y después el portapinzas tiene aquí esta referencia, que yo creo que se ve mejor en cámara, y esta referencia, pero bueno, son pinzas de A8. Las pastillas que he montado yo son estas, son nuevas, para el freno de mano me van a servir, y la referencia es esta de aquí de abajo, 59, 84, 63. Es la referencia de la pinza de freno. Esta es una pastilla de la pinza de serie del Audi. Es la misma. Totalmente la misma. Entonces, si queréis aprovecharlas, pues las podéis aprovechar. La pieza de freno que va a soportar todo lo que es la frenada del coche va a ser esta. Es una Brembo de 4 pistones, que es la típica que montan Porsche, Touaregs y Cayennes en el grupo BAG. Para eso hice los adaptadores que habéis visto antes. Y aparte, he tenido que comprar y hacer unos latillos a medida. En este caso, les han puesto esta cabeza para poder yo acodarlas. Estas cabezas son rectas. ¿Qué pasa? Yo lo he acodado porque al colocar la pinza queda mucho mejor en esta posición. Aquí, este es el soporte de serie de lo que es el tubo de freno que viene del coche. Lo que tengo que hacer es hacerle un agujero un pelín más gordo para poder meter este tipo de conector aquí. Queda un pelín estrecho porque el de serie es un poco más estrecho, pero bueno, es hacerle paso, me parece que es 16, hacerle paso 16 a lo que es el soporte. Y después lo que es el cable de freno nos vendría aquí y se posicionaría así. Ahora lo veis mejor porque estamos aún no he montado nada. Como decía antes, aquí lleva tornillo de 70 y aquí tornillo de 60 para que os queden las cabezas justas. Yo estoy haciendo esto con una pletina adaptadora de 1 centímetro. Pues ya tenemos el soporte hecho, entonces lo que vamos a hacer es, al colocarlo, le hice esta pequeña muesca para que nos entre perfectamente. Y aquí el tornillo de arriba es un tornillo de 60 por 8 y el de abajo necesitamos uno de 70. Ya veis que queda justo la distancia de la tuerca. Con esto que conseguimos, que no nos toque el disco en el soporte y que nos dé justo la rosca del tornillo para cubrir una tuerca.
decía antes, la pinza de freno de mano es una pinza de servicio, entonces le he recortado bastante. Aún así queda mucho más grande que la de serie, pero para que me quedara la misma distancia que tiene la de 4. Así queda como más estético la cosa. Bueno, y ahora que ya tenemos todo lo que es la frenada montada, me toca conectarla al sistema ABS. ¿Qué pasa? Quiero reubicar el módulo que va justo por abajo del vaso de expansión. Pero lo que estoy haciendo ahora es dejar lo más limpio posible el vano, para que solo me quede, cuando abras el capó, solo se vea el motor, lo que es el motor puramente. Aún me faltan varias cosas para poder realizar este cambio, como son mover los cables todos que van por la aleta del coche, que es donde se conectaba antes el módulo ABS, y hacer algunos cambios más. También tengo que hacer tubería a medida, pero eso ya lo veremos en un próximo vídeo. Si tenéis cualquier duda de lo que hemos hecho en este vídeo, lo podéis dejar abajo en comentarios y os responderé si soy capaz de ayudaros en vuestro problema. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, que es muy importante. Suscribiros, que también es súper importante. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!